segunda parte de qué es ser miembro. ¿Qué es ser miembro? Vimos la primera parte, o una parte de la enseñanza, y hoy vamos a continuar con esto. Habíamos terminado dando una definición de lo que es membresía, o lo que entendemos por membresía, o hoy les voy a dar otra palabra que a mí me gusta más, y creo que encierra mejor lo que la Biblia dice. Pero empezamos con esa definición. La repito, era larga, pero es lo que creemos. Dice: definimos la membresía de la iglesia local como la unión natural y voluntaria de un miembro de la iglesia de Cristo a la comunión de los santos en un lugar específico, sometiéndose gozosamente a la autoridad dada por Dios a la iglesia, con la responsabilidad y diligencia de poner por obra los unos a los otros, ministrando sus dones a los hermanos para la edificación de los santos, la proclamación del Evangelio y la manifestación de la gloria de Dios, adorando en espíritu y en verdad. Entonces hago hincapié acá en que es una unión natural y voluntaria. Es algo que se da en forma natural y que debe ser voluntario. Uno tiene que tener el deseo. No debe ser una imposición, no tiene nada que ver con un sistema, con un método, con tiempo, no tiene que ver con eso, y enseguida lo vamos a ver. La membresía de la iglesia local no debería lograrse por cosas como un curso, por un examen, y enseguida lo vamos a ver, por una ordenanza o por una recomendación. Entonces, ni por un curso, ni por un examen, ni por una ordenanza, ni por una recomendación. Cuando decimos que algo debe ser natural y que debe ser de un desarrollo natural, entonces hay algunas cosas que no pueden pasar. ¿Cómo uno puede desarrollar algo naturalmente a través de un curso? ¿Sí? Normalmente los cursos nos dan información, y esto va en todos los ámbitos de la vida. Uno va a la escuela, uno quiere estudiar para ser ingeniero. Entonces estudia toda la carrera de ingeniero. Y cuando sale con la información. Pero normalmente no sale con la práctica. Sabe cómo funcionan las cosas, sabe cómo se unen, etcétera, etcétera. Tiene toda la información. Pero después hay que ponerlo en práctica. Entonces después va al aviso del diario y dice: se busca ingeniero con experiencia, claro. Porque si tiene conocimiento y no lo sabe usar, ¿de qué sirve? De nada. Entonces, si hablamos de un desarrollo natural, hablamos de un crecimiento, ¿no? Hablamos no solamente de saber cómo son las cosas, sino de ponerlas por obra. Entonces, por ejemplo, primera de Juan 3, vamos a ver varios pasajes. En cada uno de los lugares donde veo un pasaje, quiero que sepa que hay por lo menos 10 pasajes más para ver. Pero por una cuestión de tiempo, vamos a ver uno, y le animo a que después en su estudio diario pueda encontrar todo lo que es paralelo a esto. Primera de Juan 3, 16, dice así: en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Entonces yo le puedo explicar a usted lo que es el amor, bíblicamente, y le puedo explicar que debe amar así a los hermanos. Pero, como dice el texto, no debe ser de palabra ni de lengua, sino en hecho y en verdad. O sea, se tiene que vivir. Si no se vive, es porque no se sabe. O sea, uno puede saberlo intelectualmente, pero no aplicarlo. Entonces realmente no lo conoce, no tiene un conocimiento práctico, sino que es nada más que un conocimiento intelectual. Entonces, no se puede lograr por un curso que alguien gozoso y voluntariamente y en una forma natural sea parte de una congregación de santos determinada en un lugar. Tiene que haber interacción. No puede ser por un examen. Josué, capítulo 9. Por ejemplo, hay lugares donde para determinar si una persona
es apta para ser miembro de un lugar, se lo somete a un examen. Y no lo digo ni en forma despectiva ni en forma irónica, sino que lo digo como es realmente. Los supuestos hermanos maduros o espirituales se sientan y viene el candidato y le empiezan a hacer preguntas, todo, y ellos van a determinar si la persona es apta o no para ser miembro de la iglesia. Es más, algunas veces le hacen las preguntas y después determinan no solamente si es apto para ser salvo, para ser miembro, sino también determinan si es salvo o no. Imagínense, ¿no? Bueno, esto pasa actualmente en iglesias que conocemos. Dice Josué, capítulo 9, creo que van a conocer este pasaje, empezando en el versículo 3. Lo voy a leer y después apunto algunas cosas. Dice así: mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Ai, o Jai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal, y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Y los de Israel respondieron a los heveos: quizás habitáis en medio de nosotros, ¿cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Ellos respondieron a Josué: nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo: ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron: tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto, y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón, rey de Hesbón, y a Og, rey de Basán, que estaba en Astarot. Por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron: tomad en vuestras manos provisión para el camino, e id al encuentro de ellos y decidle: nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Este nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino, el día que salimos para venir a vosotros, y helo aquí ahora ya seco y mohoso. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos, helos aquí ya rotos. También estos nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Interesante, ¿no? Venimos de lejos, venimos oyendo que esta es una iglesia reformada, y nosotros somos reformados de mucho tiempo, y estamos buscando, no sabés, tenemos los pies gastados de tanto buscar iglesias sanas y que enseñen la verdad y que la vivan, y así venimos de tan lejos, ¿no? Bueno, los gabonitas eran unos mentirosos, literalmente, porque todo fue astucia, todo fue preparado, pues nosotros somos hermanos en la fe y nosotros conocemos al Señor de chiquitito. Y así. Muchos vienen así. Muchos vienen así. Y viene el primer día y dice: "Oh, qué linda la predicación. La verdad que esta iglesia, la vida, el amor se siente y todo lo demás", ¿no? Hoy ni siquiera está, ¿verdad? Y ahora hablan mal antes era el paraíso y ahora es la sinagoga de Satanás. Ah, y se vuelven aguijones en el costado. Eso pasó con los gabonitas. Mentirosos. Se fingieron con astucia porque somos muy previsibles. Somos muy previsibles. La religión es muy previsible. Ya sabes lo que te van a preguntar, ya sabes a dónde apuntan, ya sabes qué decirles, ya sabes qué contestarle. Y eso es lo que ellos hicieron. Por ahí ustedes no son de nosotros, le dijeron. No, pero mirá nuestros zapatos, mirá esto, mirá aquello, mirá lo otro, los conmovieron. Y entonces hicieron alianza con ellos. Y ahí estaban todos de acuerdo, los grandes de la congregación. Y eran unos mentirosos. Eran unos mentirosos. No consultaron a Jehová, dice el texto. Ese fue el problema. No consultaron a Jehová. No consultaron a Dios. Y no podemos obviar esa parte. Tiene que haber un testimonio,
eh, que se pueda ver y vivir. Que Dios dé testimonio de la persona. Y aún así nosotros nos podemos equivocar como hombres, porque no estamos para juzgar a nadie ni vemos el corazón de nadie. Pero quédese tranquilo, que una cosa es que nosotros hagamos las cosas porque nosotros queremos y otra cosa es que las hagamos de buena fe y que Dios se ocupe de que ellos no vayan más adelante en su momento. ¿Sí? Entonces no es por un curso, no es por un examen, no es por una ordenanza, Hechos capítulo 2. Este pasaje lo vamos a ver rápidamente porque ya lo conocemos bien. Dice el versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Como 3.000 personas. Entonces algunos dicen, ven, se bautizan y son miembros de la iglesia. El texto no dice eso, no enseña eso. No lo enseña, no lo dice. O sea, tampoco hay que inferir algo que el texto no dice, pero ni por inferencia lo dice. ¿Me explico? Dice, así que los que recibieron su palabra, o sea, los que creyeron en Cristo, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Se añadieron por medio de la fe en Cristo a la iglesia de Cristo, no a la iglesia local en ese lugar. Y perseveraban, dice el texto, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¿Ven? Esa está la parte práctica, la interacción entre cada uno, el hecho de ocuparse del otro. ¿Sí? Pero ahora esto es una consecuencia de lo que se viene diciendo, porque dice, perseveraron en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y entonces eso lo llevaba también a tener todas las cosas en común, a estar pensando en la necesidad del otro, a preocuparse por el otro. Y perseverando unánimes cada día en el templo, había unanimidad, eran de una sola alma, de una sola forma de pensar. Dice, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, para que cuando ellos vean la unidad, ¿no?, crean que el Padre envió al Hijo, como veíamos hoy en Juan 17. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Entonces, ¿ve? Se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y después termina el 47 diciendo, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, ¿de qué hablaba el versículo 41? ¿De la membresía? No, del Señor añadiendo a su iglesia los que habían de ser salvos. Estaba hablando de la salvación, no del bautismo. ¿Sí? No se le puede decir a alguien, no, no te voy a bautizar porque primero te voy a examinar para ver si vos sos digno de ser miembro. No, no es bíblico. ¿Crees que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios y que es tu Salvador? Sí. Nada impide que sea bautizado. Entonces se bautiza. No vamos a esperar 3 o 4 años a ver. La obediencia retardada es negligencia, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Peca la iglesia, peca el candidato al bautismo. Ni por una recomendación. Capítulo 2 de 2 Corintios, perdón, capítulo 3. 2 Corintios, capítulo 3. Versículo 1 dice así, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Esto implica que había otros que estaban usando cartas de recomendación. Y dice, nosotros necesitamos recomendarnos. O sea, lo que estamos hablando, lo hacemos para tratar de recomendarnos. ¿Tenemos necesidad de una carta de recomendación para que nos conozcan? Veamos las cosas como son. Y dice, nuestras cartas sois vosotros. El hecho de que nosotros somos de Dios y de que la obra es de Dios, es que la carta de recomendación son ustedes, el fruto de esa obra, y la carta está escrita en las tablas de sus corazones, como dice el texto, conocidas y escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Esa es la recomendación, una vida cambiada. Se ve a Cristo. O sea, lo recibieron como lo que era, como la palabra de Dios, como dicen Tesalonicenses. ¿Qué hizo la palabra de Dios? Obró eficazmente en ellos. O sea,
hizo el trabajo para la que fue enviada. Y entonces hubo un nuevo nacimiento, una nueva criatura. Hay otra vida y hay un testimonio de una nueva vida. Esa es la recomendación que se ve. A Cristo escrito en el corazón, transformando la vida de la persona. Entonces uno dice, no, vengo con carta de recomendación de tal lugar. Bueno, nosotros hemos recibido personas con carta de recomendación. Tampoco están hoy día. Porque hay cosas que no se reemplazan con un papel o con un escrito. Cada casa es un mundo, dice un dicho muy viejo. Y las iglesias locales no somos todas iguales. Ni tenemos todas las mismas formas hacemos las cosas de la misma manera. Entonces alguno viene pensando que bueno, acá va a ser lo mismo que allá, etcétera, etcétera. Y después se da cuenta que las convicciones son diferentes. Entonces la membresía de la iglesia debe desarrollarse naturalmente por el conocimiento mutuo de las partes. Por el conocimiento mutuo de las partes. O sea, tiene que haber un conocimiento del que está y del que viene. Del que viene y del que está. O sea, el que viene necesita conocernos y nosotros necesitamos conocer al que viene. Entonces, tiene que ocurrir eso, tiene que haber un conocimiento. Debemos poder comprobar un mismo modo de pensar, o sea, bíblico. Debemos comprobar en el tiempo, en lo que se hace, en lo que se dice, en lo que se sabe, si tenemos el mismo sentir en Cristo, si tenemos el mismo pensar bíblico. No si somos del mismo cuadro, si nos gustan los mismos colores, etcétera, etcétera. No, que pensemos bíblicamente. O sea, eso se ve con la Escritura y eso se comprueba en el tiempo. Debe desarrollarse naturalmente por identificarse con el propósito y el andar de los santos. O sea, uno debe identificarse con la iglesia, con el propósito que la iglesia tiene, con el propósito por el cual la iglesia hace todas las cosas. Tiene que haber una identificación natural. Tiene que decir, esto es lo mismo que creo yo. Tengo la convicción de que así, que así deben hacerse las cosas. Y quiero darle la gloria a Dios. Y tiene que desarrollarse naturalmente por la preocupación mutua e interés mutuo de los santos. Entonces, tiene que haber un conocimiento, tiene que haber una preocupación por las necesidades, por lo que pasa. O sea, no es solamente lo espiritual, también tiene que ver con lo material, en cuanto a ocuparse, como veíamos en Primera de Juan, de las necesidades del otro. Entonces, no hay un tiempo determinado, mis hermanos, todos somos diferentes y las relaciones se desarrollan en forma diferente. No somos todos iguales. Entonces, como no somos todos iguales, no puede haber un tiempo estipulado. No, mira, son mínimo 6 meses, 3 meses, 1 año, 2 años, 17 meses, 3 días y 14 horas. No, no puede determinarse así. Porque no somos todos iguales. Somos diferentes. Y nos relacionamos en forma diferente. Tenemos personalidades diferentes. Gracias a Dios. Porque eso también muestra la multiforme gracia de Dios. Y nos necesitamos unos a otros. Entonces, el proceso no es el mismo en todas las personas, no es el mismo en todos los hermanos. Es diferente. Entonces, esas relaciones deben desarrollarse y cuanto más tiempo se pase juntos, más posibilidades hay de conocerse, no solo en palabras, sino en hecho y en verdad. Hay posibilidades de vernos todo el tiempo. Después, depende de cada uno. Cuanto más tiempo pasen juntos, más se van a conocer. Cuanto menos tiempo pasen juntos, más tiempo van a tardar en conocerse y en ver si lo que dicen realmente lo viven. Ambas partes, ¿eh? Ambas partes. Ahora, ¿cómo se elige una iglesia? Y esa es tal vez la pregunta en este caso. Porque hay una mala costumbre para elegir una iglesia. La iglesia no es un par de zapatillas, mis hermanos. Y siempre uso el mismo ejemplo porque todos tenemos zapatillas. Entonces la iglesia no es un par de zapatillas. ¿Qué pasa con un par de zapatillas? Uno va a la vidriera, dice, ay, me gusta esa. ¿No? Entonces, acá tenemos uno que vende zapatos, sabe de qué estoy hablando. Ah, me gusta esa, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Entra y la ve. Dice, ¿te gusta esta? Sí, te la traigo. ¿Qué talle sos? Tanto. Próbatela a ver si te queda cómoda. Entonces te probás a ver si la zapatilla te queda cómoda. Entonces, cuando te la probás, te queda cómoda, caminás y decís, wow, qué bien, o sea, me hace bien. Me hace bien. Y aparte, mirala, está la moda. ¿Eh?
No podemos elegir así una iglesia, mis hermanos. ¿Sabe qué pasa con la zapatilla? Se gasta, pasa de moda, se rompe, se tira y se compra otra. Por eso la gente va de una iglesia a la otra, a la otra, a la otra, a la otra, porque no busca una iglesia por convicciones, ni por el pensar bíblico, ni por el propósito de la iglesia, sino que busca una iglesia que le guste, que le quede cómoda, que le haga bien a él o a ella, y que aparte esté a la moda, que esté ayornada, ¿no? Que nos den todo lo que estamos buscando y necesitamos. Y ahí encuentra el mayor problema. Entonces hoy está acá, después está allá, no, porque allá no hay amor. No, después se fue allá, no, porque allá no se ocupan de los jóvenes. No, porque allá no se ocupan de los matrimonios. No, porque allá... ah, hermanos, ¿dónde está eso en las escrituras? ¿Dónde están esas tareas para una iglesia en las escrituras? En ningún lado. Entonces uno busca algo que le guste, que le quede cómodo. A veces me queda lejos y tengo que viajar todavía. Cuando uno busca trabajo, si tiene que viajar 3 horas y le pagan bien, no importa. A veces hasta le pagan mal y viaja 3 horas igual de ida, 3 horas. Va todos los días a Mar del Plata por el trabajo. Va y vuelve de Mar del Plata todos los días. Pero cuando es la iglesia, no, son como 40 minutos de viaje. No, me tengo que levantar 2 horas después de lo que se levanta para ir al trabajo, ¿verdad? Sin embargo, está buscando algo que le quede cómodo. Ah, no hay una más cerquita de casa. Yo quiero que crean esto, sí, sí, pero que esté a 2 cuadras de casa. Y que tenga reuniones a las 3 de la tarde, así puedo... No, no se puede buscar una iglesia así, hermano. Eso es lo que termina generando el conflicto finalmente y lo que termina haciendo que la persona abandone la iglesia. Entonces, algo que afirmamos es que nadie puede desarrollar la vida cristiana sin ser parte activa de una congregación. Y eso lo vimos en la enseñanza anterior, en la parte anterior, acerca de Efesios 4, del 7 al 16, cuando la iglesia crece según la actividad propia de cada miembro. Entonces uno como parte de la iglesia no puede crecer sin la actividad propia de cada miembro que lo rodea en el cuerpo. Entonces uno debe ser parte activo de eso, porque tiene que desarrollar su actividad, su trabajo en la gracia de Dios para edificar al otro y ser edificado por el otro. Entonces esta es una interacción que no se puede obviar. Esto debe ser una convicción. Para eso está la iglesia, para edificar a los santos para la obra del ministerio, según la gracia que Dios nos ha dado a cada uno. Así lo explica Efesios 4, del 7 al 16, y también 1 de Pedro 4, 10 al 12, cuando dice que nosotros debemos ministrar según el don que hayamos recibido. Ministrarlo a los otros. Si hablamos, tenemos que hablar conforme a la palabra. Si ministramos, debemos ministrar conforme al poder que Dios da. Entonces, no se puede vivir sin ser parte de una iglesia. O sea, no se puede vivir la vida cristiana sin ser parte de una iglesia. Porque para eso diseñó Dios la iglesia. O sea, no es algo que nosotros afirmamos porque acá nos gusta que sea así. No, es lo que enseña la Escritura. La Escritura enseña la necesidad de ser parte activa de una iglesia. Parte activa. La membresía de una iglesia siempre es activa hasta que el hermano parte con el Señor. No existe tal cosa como una membresía pasiva. No, yo quiero ser miembro quiero participar de la cena y quiero tomar decisiones, pero no quiero ninguna responsabilidad. Eso es muy mundano. No es la vida cristiana. Y no se trata del propósito de la iglesia. No debe ser así, mis hermanos. Debe haber una participación activa en el cuerpo de Cristo para ser edificado y para edificar constantemente, mutuamente, todo el tiempo. Y recomiendo, hermanos, que lean el punto 26 sobre la iglesia en la Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689, que es la confesión con la que nosotros nos identificamos. Es el punto de la iglesia, y ahí habla también de lo que entendemos que la Biblia enseña con respecto a la iglesia, a la comunión de los santos, que es el punto siguiente, y también a lo que es la membresía de la iglesia local. En un punto en un inciso del punto 26, del capítulo 26, dice que todo santo tiene que ser miembro de una iglesia local. O sea, es una convicción de las Escrituras, porque si no, no funciona la vida cristiana. No funciona la vida cristiana. Porque Dios lo diseñó como un cuerpo, no como algo aislado.
Entonces, la membresía provee a los santos un ámbito seguro y de cuidado para que desarrollen sus responsabilidades ante Dios. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, por el testimonio común de la congregación, le dije que le iba a dar otra palabra para membresía, por testimonio común de la congregación, los santos son atados, en la tierra y en el cielo. ¿Recuerda lo que dice Mateo 18? Mateo 18, y vamos a ver otros versículos de este pasaje, pero el 18 dice así: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Y este es el pasaje donde dice que si no yo a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Entonces dice, todo lo que aten en la tierra va a ser atado en el cielo, y lo que desaten va a ser desatado en el cielo. Y si usted quiere desatar a alguien, primero lo tiene que haber atado. Entonces, si usted me habla, ¿qué palabra prefiere para la membresía de la iglesia local? Los atados. Esa es la palabra que yo prefiero. Porque es la de la Escritura. Los atados. Entonces hay un testimonio común de la iglesia que reconoce que ese hermano, esa hermana, es miembro de la iglesia. Miembro. No miembra, ¿eh? Miembro. Por favor, usemos bien el castellano. Es miembro de la iglesia. Sea hombre o sea mujer. Entonces, es miembro de la iglesia por el testimonio común de la iglesia. Lo ven todos y ven todos lo mismo, hay un testimonio común. Entonces la iglesia lo ata y si es necesario, por la autoridad de Dios en la iglesia, como brazo ejecutor, la madre como brazo ejecutor de la cabeza, si es necesario, y por la negación de su propio testimonio, lo termina desatando. ¿Sí? Entonces, por ese testimonio común de la congregación, son separados del mundo para ser cuidados por el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo se hace responsable por ese hermano. Eso es una bendición. Entonces, la membresía provee a los santos, a hermanos reales y tangibles, por quienes preocuparse y a quienes edificar. Leo 1 Corintios 12. 1 Corintios 12. Unos minutos más. Dice versículo 18, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies. No tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Pablo hablando a la iglesia en Corinto. ¿Sí? Son el cuerpo de Cristo y miembro cada uno en particular. ¿Para qué? Para que no haya desavenencia, para que no haya ahí diferencias entre los miembros, ¿sí? Sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Entonces, dice, si yo soy de la Iglesia Universal de Cristo y soy la iglesia de todo el mundo, ¿por quién te preocupas? No tengo ni idea porque no conozco a ninguno. ¿Te das cuenta? Necesita conocer a sus hermanos, porque si no, no se puede preocupar por nadie. Y no se puede cumplir lo que dice la Escritura. Necesita conocer a los hermanos. Y para preocuparse por los hermanos, necesita conocer la vida de los hermanos, las necesidades de los hermanos. Si no, no hay preocupación. No hay preocupación. Por eso la iglesia es fundamental para la vida cristiana. Le da autoridades bíblicas que velen por la salud de sus almas, siguiendo los parámetros bíblicos. Eso le da la membresía también. A veces vienen y dicen, pastor, yo ni te conozco. Entiendo, cuando la gente lo hace por respeto y lo llama a uno pastor, pero yo ni lo conozco. Me dice, usted es mi pastor. No, yo no soy tu pastor. No, porque yo escucho sus mensajes y estoy siendo pastoreado por... No, yo no te conozco. Yo no puedo ser tu pastor porque no te conozco. Para ser tu pastor te tengo que conocer. Y vos tenés que estar de acuerdo en que yo sea tu pastor.
No es por imposición, no es porque tiene tal título, no es por eso. Porque el pastoreo es práctico. Y si no conoces al hermano, ¿cómo lo pastoreás? ¿Cómo le sanás las heridas? ¿Cómo le sacás los bichos que tiene? ¿Cómo lo llevas a los delicados pastos? ¿Cómo haces esa tarea si no lo conoces? Yo no puedo ser, yo soy pastor de las ovejas que Dios me ha puesto por responsable en Ciudadela. Y esas ovejas al mismo tiempo están de acuerdo, por unanimidad, en que yo sea su pastor. Entonces ahí se genera la relación, pero yo no soy pastor en África o en Uruguay o donde usted quiera. No es que yo salgo por la vida y ahora mi primer nombre es pastor. No, yo sigo siendo Leo en todos lados. Y soy pastor por el oficio, por lo que Dios me ha mandado a hacer. Entonces, la membresía de la iglesia le da a autoridades bíblicas que velen por la salud de sus almas siguiendo los parámetros bíblicos. Hebreos 13:17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. ¿Ven? Esa palabra obedecer tiene que ver con una obediencia que viene por el convencimiento. Entonces el pastor, ¿qué es lo que hace? No es que somete al otro, no. Le muestra con las escrituras qué es lo que le agrada a Dios. Entonces la obediencia al pastor está sujeta a la obediencia al Señor. No es que vos vas a hacer esto porque yo soy el pastor y yo te lo digo. Porque yo soy el anciano y vos me tenés que hacer caso. No. Sino que Dios me dio este lugar para que yo con la escritura te muestre qué es lo que a Él le agrada, por qué eso está mal, por qué eso está bien, por qué eso lo tenés que dejar, por qué con esto tenés que seguir, y que vos al ver en la escritura lo que la guía espiritual que Dios te dio te está diciendo, entonces obedezcas a Dios, no al pastor. Ese es el punto. Eso pasa también en la membresía de la iglesia. Les da un lugar donde cumplir sus responsabilidades de adoración espiritual y material. Romanos capítulo 12. Me está yendo el tiempo. Dice así, Romanos 12, del 4 dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. ¿Ven? Son todas cosas que están habladas en plural, que se practican en el cuerpo de Cristo, en una iglesia local, donde usted conoce a los hermanos, donde puede ministrar para sus necesidades. Fíjense en que dice, compartiendo para las necesidades de los santos, repartiendo con liberalidad. Si usted no conoce a su hermano, si usted no conoce lo que está pasando en la vida de su hermano, arregle sus cosas con el Señor y póngase en contacto con su hermano. Porque eso es lo que debe ser. Eso es la iglesia de Cristo. No es un grupo de personas al que no le importa el otro, al que solo le importa su vida. No pasa eso. Porque Dios envió a Cristo para que seamos uno, así como Él es uno con el Padre. El Padre conoce al Hijo, el Hijo conoce al Padre, nosotros conocemos al Padre por el Hijo, y por ese conocimiento del Padre por el Hijo, nos conocemos entre nosotros y tenemos el mismo sentido. Y eso se debe desarrollar. Le da un lugar a los hermanos donde glorificar a Dios en un mismo sentido. El capítulo 15 de Romanos dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, un mismo modo de pensar, según Cristo Jesús, para que unánimes, ¿cuántas veces leí la palabra unánime ya? Como una sola alma, a una voz, glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Les da un lugar a los miembros donde no crezca su orgullo y soberbia, confrontando su pecado y ayudándolo a caminar en santidad, y eso también lo vemos en Mateo 18, en un texto que leímos antes, cuando dice así,
Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyeres ganado a tu hermano. ¿Ve? El pecado debe ser confrontado. La iglesia debe velar por la santidad de la iglesia. Entonces, esto le da al miembro, porque es el que voluntariamente se sujeta a la autoridad de la iglesia. Si no hay sujeción a la autoridad de la iglesia, no aplica. No se puede aplicar esto. Porque ¿cómo lo lleva a la iglesia? ¿Cómo lo lleva a los testigos? ¿Qué testigos? ¿Qué me importa quiénes son estos testigos? Va a decir. Si no hay ese deseo voluntario de que alguien esté velando por tu vida y se reconoce a la iglesia como una autoridad establecida por Dios, entonces esto no se puede llevar a cabo. No se puede llevar a cabo. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Ese es el punto, y ese es el cuidado. Y esto es lo que no permite que nuestro orgullo y nuestra soberbia crezcan al ser confrontados con nuestro pecado. Hermanos, Dios diseñó la iglesia como el centro de la vida cristiana, y ningún verdadero cristiano puede vivir separado del cuerpo de Cristo. Su vida, crecimiento, santidad y trabajo están directamente y totalmente relacionados con su membresía en la iglesia local. Y recordamos siempre el texto que dice: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Tome su tiempo y lleve el tiempo que lleve, pero pídale a Dios que le dé el mismo sentir con una iglesia para poder honrar a Cristo, para poder servir, para poder ministrar. A Dios lo guíe y le dé sabiduría para buscar esto. No hay que apurarse, no es a las corridas, porque hay que tomar una decisión que agrade a Dios. Y para eso hay que ver las cosas a la luz de la palabra de Dios y tomar decisiones comprobando lo que es agradable al Señor. Y una vez que lo compruebe, no pierda más tiempo. Únase a esa iglesia y sea parte activa del cuerpo de Cristo. Amén. Gracias a Dios. Oremos. Señor, gracias. Gracias por la obra de Cristo tan grande. Gracias, Padre, porque en Él nos has hecho uno, para que a través de esa relación unánime en tu cuerpo se pueda ver tu gracia, ministrándonos a todos, sirviéndonos a todos, porque eso es lo que has hecho, Señor. Has venido para servir y es lo que sigues haciendo a través de tu cuerpo. Así es como nos cuidas, así es como velas por nosotros, así es como suples nuestras necesidades. Lo has determinado así, Señor, lo has preparado así, y de esa forma también es como llegas al mundo, mostrando a través de la unidad de tu iglesia la pureza y el poder de tu evangelio. Gracias, Señor, por este tiempo. Danos sabiduría para hacer lo que te agrada. En el nombre de Jesús. Amén.